Han pasado 3 días desde las elecciones en Galicia y en el País Vasco. ¿Han hecho ya una valoración dentro de Podemos de los resultados y de cómo se llegó a ellos? Bueno, nosotros tenemos a final de semana la reunión del órgano del Consejo de Coordinación y ahí pues veremos un poco de forma más profunda con las compañeras implicadas y demás la autocrítica que tengamos que elaborar y cuáles creemos que son las causas de las consecuencias por todos y por todas conocidas, ¿no? Evidentemente hemos hecho análisis pues, un poco a vuela pluma en estos días, pero el análisis en profundidad lo haremos en el órgano del partido, que es donde corresponde, evidentemente. Y en ese análisis a vuela pluma, Pablo Iglesias la noche, el propio domingo por la noche publicaba un hilo de tweets en el que hablaba de una derrota sin paliativos, hablaba también de autocrítica, etcétera. Pero en ese primer análisis un poco a vuela pluma, ¿qué conclusiones sacan? Bueno, si tuviera que dar unas pinceladas sin entrar muy en profundidad, creo que es evidente que el contexto pandemia, baja participación, abstención a nosotros no nos viene bien como factores, digamos, externos, que yo creo que ese es el fundamental, y como factores que tienen que ver ya más con nosotras directamente, en el caso de Galicia, más acentuado incluso que en Euskadi, el conflicto interno permanente, ¿no? El grupo parlamentario estos últimos 4 años ha vivido en un conflicto que además ha sido muy mediatizado, quizás no a nivel estatal, pero sí que a nivel territorio, y eso pues a la vista de los resultados afecta al voto del electorado. Y después en la parte de si nos tenemos que ir a lo más orgánico, a lo más organizativo, pues evidencia algo que ya sabíamos, que tampoco nos coge de nuevo, no es ninguna sorpresa, que es que tenemos una implantación territorial muy pequeña. Llevamos poco tiempo, pero es una tarea pendiente que tenemos que coger el toro por los cuernos y meterle mano con urgencia, sin ninguna duda. Ha dicho dos elementos que Podemos lleva, digamos, como arrastrando desde hace años y que siempre se señalan como elementos a la hora de hacer una autocrítica por un mal resultado electoral, que es las crisis internas, las peleas internas, digamos, la batalla casi permanente en la que algunos, sobre todo algunos territorios, no todos, ¿no? Pero algunos territorios han vivido desde 2015 o desde 2016, y la falta de implantación territorial sobre la primera, sobre la batalla interna, después de aquel Vista Alegre 2, en el grito de unidad de los militantes, de los simpatizantes, de haber hecho esa reflexión ya más veces. ¿Por qué no se logra esa pacificación? ¿O por qué no se consigue corregir ese rumbo cuando es algo que ya tienen muy analizado y muy interiorizado, que es uno de los principales problemas que arrastran? Yo creo que tenemos que irnos un poco al pasado y los inicios, ¿no? Hacer una mirada un poco retrospectiva y ver, bueno, es una formación, tiene 5 años de vida. En estos 5 años hemos pasado por más de 10 procesos electorales hacia afuera y por decenas y centenares de procesos hacia adentro. Podemos surge de una explosión de participación política ciudadana, de gente de muy diversas procedencias, y una minoría de esa gente tenía algún tipo de bagaje o algún tipo de cultura política, ¿no? De participación en asociaciones, etc. Para una gran mayoría Podemos era su primera experiencia partidaria, su primera experiencia organizativa. Y ese estar continuamente en elecciones, tanto a las ternas, esa carrera electoral continua,
como sobre todo a la interna, ¿no? Lo que supone para las organizaciones de nuevo tipo en estos últimos tiempos, eso antes no existía, ¿no? Lo que supone las primarias, lo que supone que los debates internos se mediaticen, lo que supone que tengas que salir a las redes a dar batallas públicas que antiguamente en los espacios organizativos o incluso actualmente en otros espacios se dan de manera mucho más discreta o de manera, digamos, no pública, ha generado una cultura militante. Yo diría que a día de hoy ya se puede afirmar que en Podemos hay una cultura política, un quehacer militante propio, que creo que tiene sus cosas buenas, evidentemente, pero también arrastra males basados en todo lo que he dicho, ¿no? En esas características. Y en Podemos, para mucha gente, la militancia no se entiende si no hay esa confrontación. Si ganas, bien, te dedicas a protegerte de los que no ganaron. Y si no ganas, pues te dedicas a intentar evitar que los que ganaron puedan desarrollar esa tarea. Esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que sea generalizado, pero mentiría o no sería sincero si dijera que esto no es parte de la cultura organizativa de Podemos y es algo que tenemos que cambiar, porque mientras haces todo eso, evidentemente no estás haciendo trabajo hacia afuera. Y este análisis, ¿cómo se cambia eso? ¿O por qué no consiguen que esa cultura que quizá es verdad que durante sobre todo los 3 primeros años de Podemos fue muy continua el tema de primarias internas y de procesos tanto de orgánicos como para listas electorales, etcétera, pero digamos que desde 2017, ¿no? Desde finales de 2016 hasta ahora 2019 ha habido un periodo de tiempo en el que ha habido menos procesos, menos necesidad quizá de afrontar procesos de listas electorales, etcétera. Sin embargo, las batallas internas han seguido. ¿Cómo se cortocircuita eso? ¿Cómo se cambia esa cultura que dice que se ha implantado? Creo que la respuesta a la pregunta inicial es no lo hemos hecho porque hasta ahora no hemos podido, porque ha sido imposible, porque aunque parezca mentira, el tiempo pasa muy rápido, históricamente se desarrolla muy rápido, pero fue solo el año pasado cuando vivimos una de nuestras mayores fracturas, la creación de otra fuerza política dentro del espacio del cambio, dentro del espacio progresista del país. Eso, aunque parezca que fue hace muchísimo tiempo desde nuestra visión, fue el año pasado. Nosotros ahora mismo nos encontramos, a pesar aislándonos, digamos, a pesar de la situación política que hay en el país, de la pandemia y demás, orgánicamente hablando, nos encontramos en una situación, pues yo diría que positiva o propensa a que podamos construir partidos. Hemos hecho una asamblea ciudadana estatal a pesar de la pandemia y con todas las dificultades que supuso, 11 asambleas ciudadanas autonómicas, tenemos un modelo organizativo totalmente nuevo de empoderar a los círculos y de empoderar a las bases que eliminó las primarias como vector de las primarias a nivel orgánico municipal, digamos las primarias micro, como vector de generación de conflictos continuos, y ahora va a ser la propia militancia en asambleas la que decida cómo se organiza y quiénes van a ser pues, los equipos que dirijan el partido y demás, y nosotros creemos que esa situación, vista así desde el punto de vista organizativo, no la habíamos tenido hasta ahora. Fuimos valientes a la hora de implementar este modelo organizativo, la gente confió en él y veremos, el tiempo dirá si funciona, pero creo que se dan las condiciones óptimas para que por fin podamos tener implantación territorial y para que por fin el partido pueda crecer. Hasta ahora no lo hemos hecho porque realmente no ha habido la oportunidad, no hemos cesado de tener fracturas, conflictos internos y gincanas electorales. Echemos un vistazo a 2019. Empezamos el año con la decisión, dos elecciones generales, elecciones autonómicas y municipales. O sea, digamos que la realidad no nos da tregua.
Podemos cuando surge, cuando nace en 2014, digamos que se ofrece a la sociedad como una, como decía uno de los fundadores, Juan Carlos Monedero, ¿no? Una nave nodriza y con diversas confluencias, alianzas territoriales, etcétera. Esa idea, que fue un poco original y que no se había puesto en práctica en España, se ha abandonado completamente, es decir, tener implantación territorial en cada una de las comunidades autónomas, en cada uno de los sitios, una marca Podemos, es realmente necesario y es un objetivo a lograr, o aquella idea original de tener pues quizá alianzas, pero no tanto una implantación propia en el territorio del partido que se abandonó, quizá hubiera sido una fórmula de evitar algunos de estos problemas. Yo creo que la realidad es tosuda. Y si nosotros somos un espacio político y tenemos un proyecto político transformador en el que no estamos nosotros solas, y no es una cuestión solo de partidos, sino hay que contar con más actores en la sociedad civil, digamos, el espacio político del cambio ampliamente entendido, necesita tener implantación territorial y también necesita, y esto no podemos esconderlo, representación institucional a todos los niveles. Difícilmente tú vas a poder tener un proyecto de país y un proyecto de gobierno a nivel estatal si no tienes una red de concejales y de ayuntamientos amplia, si no tienes gobiernos autonómicos que implementen muchas de las políticas de las que depende el estado del bienestar, pues sin gobiernos autonómicos no puedes gestionar educación, no puedes gestionar sanidad, no puedes gestionar vivienda. O sea, creo, para mí, es algo tan obvio que me parece casi de perogrullo, y tenemos que tenerlo, y los resultados y el resultado de las municipales es clarificador. Hablo de memoria, pero creo que el Partido Socialista está situado en 22.000 concejales o algo así, el Partido Popular 20.000, y nosotros, pues bueno, no hay más que acercarse a la página del Ministerio del Interior y ver la cifra, ¿no? Con una diferencia, digamos, mucho más pequeña en el resultado. En las generales, a nivel municipal, vemos cómo esa diferencia crece exponencialmente, y eso responde a que no tenemos estructura territorial, a que no estamos enraizados en el territorio. Siempre hablo de manera general, hay excepciones muy honrosas y gente nuestra que está currando muy bien lo municipal y muy bien la política autonómica, pero la generalidad del país, la realidad organizativa nuestra es que no tenemos esa implantación, y hasta que no la tengamos. Habla del Partido Popular y del Partido Socialista, que son partidos, digamos, de corte clásico, siglo XX, partidos de masas, que organizan su estructura en un periodo histórico distinto a hoy. ¿Tiene hoy sentido esa estructura clásica de partidos? O sea, ¿se puede montar en 2020 una estructura de partidos similar a la que tienen dos partidos que por edad, por experiencia, por historia, pues han tenido esa posibilidad de montar toda la estructura? No buscamos eso, no buscamos. Lo pongo como ejemplo porque creo que la comparación nos sirve para el análisis, ¿no? y para entender un poco lo que ha ocurrido. Pero lo que nosotros buscamos es que haya digamos, espacios o grupos de personas, de militantes organizados de la manera que sea, pues Podemos son en círculos y demás, pero organizados de la manera que sea, equipos de trabajo, etcétera, que tengan capacidad de intervención en la realidad concreta de los territorios, pero de intervención social, que estén inmersos en el tejido comunitario, vecinal, que si hay conflictos laborales, la militancia esté presente ahí en esos conflictos y esté apoyando codo con codo, que estén en el tejido cultural, que estén en lo deportivo. Eso es lo que nosotros buscamos, no para cooptar, no para manejar a la sociedad civil, ni mucho menos. Nuestra aspiración es simplemente formar parte de esa sociedad civil organizada, porque ya lo somos. Nosotros no somos un ente diferente, no existe un pueblo y aparte está Podemos. Nuestra militancia es parte de ese pueblo y ese pueblo
tienen unos determinados grados de organización y nosotros creemos que el futuro, nuestro futuro como fuerza política y como espacio político pasa porque empujemos a que cada vez la sociedad esté más organizada. Eso es lo que buscamos y eso requiere que la gente no esté solo organizada en las grandes capitales, requiere llegar a todos lados de manera capilar, que es muy diferente a lo que tienen el Partido Popular y el Partido Socialista. Vamos a volver a la campaña, al análisis un poco de la campaña. Uno de los ejes de la campaña fue la gestión en el gobierno de coalición, en el gobierno central, fue uno de los ejes de las campañas. ¿Creen que estar en el gobierno en las condiciones actuales, con el Partido Socialista, con la distribución de diputados que hay, el peso que cada uno de los dos partidos tiene, les ha afectado negativamente a la hora de pedir el voto a los ciudadanos? No sé si negativamente, pero no cabe duda que es complejo. Y nosotros lo sabíamos que era un camino lleno de contradicciones y que incluso electoralmente podía tener un coste. Quizás lo mejor para nosotros como fuerza política era situarte en la atalaya de la moral y dar lecciones a todo el mundo desde fuera de cómo se tienen que hacer las cosas, ¿no? Eso a lo mejor como fuerza política electoralmente incluso era más rentable y lo hemos visto en los resultados del domingo, que hay fuerzas que están instaladas pues en esa posición, ¿no? De dar lecciones a todo el mundo pero no mojarse. Pero nosotros creímos y creemos firmemente que es más importante estar, aunque genere contradicciones, aunque genere dificultades y aunque a corto plazo electoralmente puede que haga que no nos vaya muy bien, es importante estar en donde seamos más útiles para nuestro pueblo. Nosotros no trabajamos para a ver cómo le va mejor a Unidas Podemos, trabajamos a ver cómo le va mejor a la gente trabajadora, a ver cómo le va mejor a la mayoría social y no tenemos ninguna duda que a esa mayoría social le va mejor si nosotros estamos en el gobierno. Ahora bien, que la gestión que se está haciendo durante pocos meses, con una pandemia mundial por medio y todo lo que ha supuesto, que eso tiene réditos a corto plazo y de manera inmediata en unas elecciones en un ámbito diferente al que gobernamos, pues creo que se ha visto que no es así. Incluso determinados, como se dice popularmente, sapos o determinadas contradicciones puede que sean usadas por otra fuerza para intentar restarte apoyos, ¿no? En unas elecciones que digo que tienen un ámbito totalmente diferente, que tienen unos marcos pues mentales y culturales totalmente diferentes a los votos en las elecciones generales. Pero no estamos arrepentidos de hacerlo y no creemos que esto responda solo a que estamos en el gobierno estatal. En campaña también otro de los elementos fue que se han esgrimido por parte de los candidatos han sido los ataques de lo que llaman las cloacas del Estado, de las terminales mediáticas, los ataques que dicen que sufre Podemos, algunos de ellos constatados en el Congreso, en una comisión de investigación. ¿Creen que ha sido un error hacer hincapié en este elemento que puede restar apoyo, que puede restar atractivo a la propuesta política que hacen? Eso son verdades como puño y es algo que ni se puede ni se debe ocultar en este país. Lo que ha ocurrido y lo que hemos visto en esta última semana que sigue ocurriendo, ¿no? Que desde determinadas estructuras del Estado, de forma completamente ilegal, se ataca y se fabrican noticias falsas y se vierte a los medios de comunicación pues todo tipo de patrañas para dañar electoralmente a una fuerza. Yo creo que esto es innegable. Ahora bien, ¿qué problema tiene eso? ¿Qué problema tiene situar el marco comunicativo? Mientras hablamos de eso, no estamos hablando de otras cosas. Y no estamos hablando de cosas muy importantes que se están consiguiendo en el gobierno. Como voy a poner un ejemplo de algo
que estoy tristemente convencido que muy poca gente sabe. Y es que este gobierno ha actuado incrementando las becas y ha puesto las herramientas a las comunidades autónomas para que bajen el precio de las tasas universitarias para el próximo curso. Eso lo ha hecho este gobierno. Y nosotros hemos hecho nuestro esfuerzo comunicativo, pero la percepción que tiene mucha gente es que eso no llega a todo el mundo. Estoy seguro que a día de hoy en este país hay muchísima gente, incluso afectados directamente, personas, estudiantes y demás, que no saben que el gobierno de coalición, con un ministerio en el que estamos nosotros, hemos hecho eso. Estoy poniendo un ejemplo, pero podría poner muchísimos de lo que hacen el resto de los ministerios. Y quizás, para mí, esto es el gran problema. Cuando hablas de lo otro, que es una verdad como un castillo, no estás dejando espacio para hablar de lo que realmente estamos consiguiendo para que la gente viva mejor, que se han conseguido muchísimas cosas y que llevamos muy poco tiempo en el gobierno. Además, una derivada de esos ataques de las cloacas, Podemos está personado en múltiples casos contra el excomisario Villarejo, y uno de ellos en concreto digamos que se le ha dado un poco la vuelta. ¿Cree que el giro que ha dado el juez al caso a la pieza sobre el robo del móvil de Dina Busselham ha podido afectar también negativamente en las elecciones? Si es que nosotros, cuando nacimos y cuando empezamos a hacer política, sabíamos a lo que nos íbamos a enfrentar, y cuando nosotros decíamos el régimen del 78, un régimen que sigue existiendo y está vigente, que vive una crisis a muchos niveles, pero sigue existiendo, no hablamos solo de determinados partidos políticos, hablamos de una multitud de poderes en las que tenemos que poner sobre la mesa el poder mediático sin ningún lugar a dudas, en el que tenemos que poner sobre la mesa el poder judicial sin ningún lugar a dudas, y nosotros sabemos que jugamos siempre en terreno contrario, y que cualquier cosa que sea susceptible de usar contra nosotros se va a usar. Nos hemos acostumbrado a vivir como fuerza política y a hacer política institucional y comunicativa con esa realidad. Yo creo que cuando se sacan portadas con respecto a un tema judicial, con algo bastante confuso, que mucha gente nos lo transmite en la calle, que ni siquiera saben muy bien de qué se está hablando, porque parece una maraña jurídica de un caso que cada 2 días da un giro, pues eso al final creo que lo que buscan es transmitir turbidez, transmitir como que se oculta algo. O sea, quizás no buscan los medios de los más media, o no todos, pero muchos de ellos quizás no buscan que la gente sepa exactamente qué es lo que ha pasado, sino buscan simplemente enturbiar y ese enfangar la realidad y la actualidad política. Pues es evidente que a nosotros no nos beneficia. Como usando un símil futbolístico, los equipos que saben bien jugar al fútbol prefieren jugar en un césped bien cortado y en buenas condiciones. Los que van a impedir que se juegue y a dar patadas prefieren estar en una cancha llena de fango, de charcos y de piedras. Yo creo que ese símil para nosotros es perfecto. Si estuviéramos en el césped podríamos estar hablando del ingreso mínimo vital, podríamos estar hablando de que el Ministerio de Trabajo va a impulsar una ley para acabar con los falsos autónomos, para regular el trabajo a distancia, podríamos estar hablando de las políticas que se han hecho en investigación o en universidad, podríamos estar hablando de la ley del solo sí es sí, pero la realidad es que nos llevan al fango, ¿no? Retomando su labor, sobre todo como secretario de organización, y hablábamos al principio de que uno de los problemas que se han detectado a bola pluma es, digamos, esa cultura un poco del enfrentamiento que se ha generado dentro de Podemos desde su fundación. Y usted, que ya lleva un año en la Secretaría de Organización, ahora en los próximos meses van a tener que afrontar 2 procesos internos que van a ser probablemente complicados, uno en Andalucía y otro en Cataluña. El de Andalucía es
después de la salida de Teresa Rodríguez de la dirección de Podemos, no sé si todavía calificarlo como escisión, porque está ahí todavía no está claro cuál va a ser el resultado. Quería saber usted como secretario de organización, cómo cree que hay que incidir en esa problemática que se puede generar para no abundar en esos enfrentamientos internos que se producen en el espacio del cambio, como decía al principio. Voy a enmarco esos dos territorios dentro de una estrategia general, porque creo que el principal reto, el principal hito organizativo que tenemos va más allá de lo que vaya a ocurrir en Andalucía o lo que vaya a ocurrir en Cataluña, y es implementar el nuevo modelo organizativo. Fuimos muy valientes, es verdad que quedó un poco invisibilizado, opacado por la pandemia, la realidad del coronavirus y demás, pero nosotros le dimos un poder sin precedentes a los círculos a la base en este partido, tanto que los círculos de la militancia va a tener 1/3 de la capacidad de decisión dentro de las direcciones autonómicas. Esto es histórico en Podemos, y esto conlleva la elaboración de un censo actualizado, saber realmente con qué militancia contamos, y un proceso de empoderamiento de los militantes y de decisiones de qué equipos van a ser los que van a participar en las decisiones autonómicas. Ese es el gran reto organizativo que nosotros tenemos para otoño, y si todo sale bien, lo que tenemos en mente es que a final de año estas nuevas estructuras y este empoderamiento militante haya concluido. El caso tanto andaluz como catalán se enmarca dentro de eso, porque es un proceso de una militancia que hasta ahora ha vivido relegada en un espacio en el que la dirección de la organización estaba en manos de gente que tenía otro proyecto político, y así no estoy diciendo nada nuevo, así ha quedado evidenciado. Ahora, por fin, después de mucho tiempo, en Andalucía hay una dirección que tiene a Podemos y a Unidas Podemos como su proyecto político estratégico. Por lo tanto, creo que de Andalucía solo nos pueden llegar buenas noticias, más allá de cómo acabe el proceso con todas sus dificultades, ¿no? Digamos, el final del divorcio, por así decirlo, que veremos a ver cómo finaliza el proceso, pero afortunadamente es un proceso que se va a dar mucho en el marco andaluz, porque ya tenemos una dirección democráticamente electa en Andalucía, y será la dirección con Martina Valverde a la cabeza la que tomará las decisiones que tenga que tomar. Y Cataluña ya da para otra respuesta. En Cataluña es sobre todo digamos, porque claro, habla de final de año, pero en Cataluña puede haber elecciones no sé si en cualquier momento, pero en otoño es probable que haya unas elecciones. Podemos se presenta dentro del espacio de Cataluña en Comú, donde no siempre ha habido una buena coordinación y una buena conexión, no quizá tanto por arriba, pero sí en las bases, ¿no? Las bases de Podem y las bases de Cataluña en Comú no siempre han ligado. Por arriba también ha habido problemas. Hay una nueva dirección ahora. Llegará a tiempo para que esté pacificado el espacio y poder presentar una alternativa sin el ruido habitual que hay alrededor del partido. Tenemos muy poco tiempo, y es verdad que las elecciones que están proyectadas, o que por lo menos hay bastante evidencias de que van a ser en octubre, nos pilla pues en mitad de este proceso de empoderamiento de la militancia, que permitiría que por primera vez los círculos también de Podem Cataluña estuvieran en los espacios reales de toma de decisiones y pudieran marcar líneas. Aún así, digamos que tenemos una certeza, y es que el equipo que ganó las primarias y el proyecto político que ganó las primarias en Cataluña, además de una manera absolutamente aplastante, apuesta por fortalecer el impulso
de la confluencia en Cataluña, de ese espacio político propio, ¿no? De esa realidad diferenciada que hay con respecto al Estado y esas fuerzas hermanas que están ahora mismo dentro del paraguas de Cataluña en Común, con todas sus diversidades y todos sus tiras y aflojas, pero digamos que tenemos la certeza de que el voto mayoritario de las personas inscritas en Podem y el deseo de la dirección actual es que esa relación se profundice lo máximo posible, y yo creo que eso va a traer buenas noticias. Vamos a ir terminando. Hablaba ahora de que en Andalucía la apuesta es por Podemos, y de la nueva dirección es por Podemos y por Unidas Podemos. Le quería preguntar por la coalición con Izquierda Unida. La dirección de Izquierda Unida el lunes emitió un comunicado después de una reunión de sus órganos, y dijo que en principio la apuesta por Unidas Podemos se mantiene vigente. ¿Opinan lo mismo en Podemos? ¿Creen que esa apuesta que se hizo en 2016, que se ratificó más adelante y que con problemas, sobre todo en 2019, en diferentes ámbitos autonómicos, municipales, es una apuesta firme? ¿Mantienen esa apuesta? ¿Creen que hay que repensar el espacio? Por supuesto que sí, por supuesto que es una apuesta firme, y creo que el problema del espacio de Unidas Podemos ha sido el mismo que nosotros venimos arrastrando en nuestro propio partido, ¿no? Y es el construir por abajo. El pacto de los botellines estuvo muy bien, fue fundamental para que hoy en día estemos en la realidad que estemos dentro de un gobierno de coalición después de muchos años en nuestro país, etcétera, etcétera. Eso ya no voy a reiterarme en todo eso, pero es verdad que fue una construcción, digamos, de las organizaciones por arriba. Lo que nos ha faltado, o por lo menos de manera general, hay honrosas excepciones, pero lo que nos falta, y en esto yo creo que coincidimos, tanto los compañeros de Izquierda Unida como los compañeros de Podemos, es fortalecer esos vínculos a nivel territorial, a nivel por abajo, a nivel municipal, a nivel comunidades autónomas, para que Unidas Podemos cada vez vaya teniendo más empaque, para que pueda intervenir políticamente en los territorios, en los conflictos, de manera lo más coordinada posible, etcétera. Y eso es una tarea en la que estamos plenamente inmersos. Ahora tenemos todo lo que son las asambleas de reconstrucción, haremos un trabajo parecido en relación cuando lleguen los presupuestos generales del Estado, estamos teniendo asambleas como Unidas Podemos del espacio con la sociedad civil, ya tuvimos con los profesionales sanitarios, con todo lo que tiene que ver con el mundo de nuestro sistema público de salud, tuvimos también con todo lo que tiene que ver los profesionales de los cuidados, etcétera, y vamos a seguir teniendo a lo largo de esa semana, y son nuestro objetivo político en eso, por supuesto, es construir una propuesta de reconstrucción para el país con la sociedad civil, pero también, a la vez, de manera simultánea, fortalecer Unidas Podemos como espacio de trabajo conjunto y como espacio de intervención política conjunta. Pero a ver, no, ¿van a crear dos estructuras? O sea, ¿la idea es entonces crear dos estructuras paralelas? ¿O cómo se cristaliza eso? Quiero decir, porque si mientras profundizan en la implantación de Podemos como partido, profundizan también en la implantación de Unidas Podemos como organización más líquida, pero ¿cómo cristaliza eso? ¿No serán estructuras paralelas? Es que no es que sea incompatible, es que es complementario, es deseable. Nosotros, por ejemplo, voy a un territorio como Andalucía, en muchos territorios de Andalucía, en donde Izquierda Unida tiene una gran implantación territorial, Unidas Podemos existe en la medida en la que Izquierda Unida tiene esa implantación territorial. En los sitios donde Podemos tenga una organización fuerte y a lo mejor los compañeros de Izquierda Unida, por el motivo X que sea, no la tengan, el espacio Unidas Podemos como espacio político estará presente. Y si coincide en un mismo espacio, en un mismo territorio, que Izquierda Unida
tiene una organización fuerte e implantada y Podemos tiene una organización fuerte e implantada, no cabe duda que Unidas Podemos ahí, en ese territorio, si se entiende y se trabaja conjuntamente y coordinadamente, está llamada a ganar. Está llamada a ganar políticamente, a tener una capacidad brutal de intervención en los conflictos, en la realidad social, laboral, económica y, por supuesto, en tener una fuerza multiplicada en la contienda electoral. ¿Pero con algún tipo de estructura concreta o simplemente una colaboración de los partidos? Cualquier espacio que se genere, ustedes saben perfectamente que nosotros, por ejemplo, a nivel confederal, a nivel de las direcciones estatales, tenemos un espacio de coordinación y de trabajo de manera continua, ¿no? Eso es por arriba, ¿no? La mesa confederal, pues eso. Digo, por abajo. Si esos espacios de encuentro se reproducen a nivel municipal, a nivel barrial, a nivel autonómico, a nivel insular, provincial, etcétera, bienvenidos sean. Ojalá se reproduzca. Lo que pasa es que para eso, en nuestro caso, pues en muchas ocasiones necesitamos nosotras, como Podemos, tener una estructura y después tenerla fortalecida para poder aportar a esos espacios, porque claro, si en muchos sitios no tenemos implantación territorial y no existimos como partido, pues difícilmente podremos aportar a Unidas Podemos. Por eso digo que no es algo que sea antagónico, que choque, sino al contrario, yo creo que es una condición fundamental de existencia el que Podemos esté fuerte y el que Izquierda Unida esté fuerte y más fuerza que se quieran sumar. Nosotros creo que esa intención de sumar todo lo posible al espacio del cambio sigue estando sobre la mesa. Todo el que quiera, claro, y el que quiera sumarse para construir. Incluso quienes, como recordaba antes, hace apenas un año optaron por fundar otro partido, o digo Íñigo Errejón, o por ejemplo Teresa Rodríguez en Andalucía. Entiendo que la gente que se fue de Unidas Podemos para crear otro espacio es porque entendían que tenían unas ideas diferentes y que tienen un proyecto político diferente y que les iba a ir mucho mejor y que creen que las cosas se pueden hacer de otra manera, pero de todas formas en política todo da muchísimas vueltas. Estamos ahora mismo en julio de 2020. ¿Qué pasará en 2023? Eso nadie lo sabe, es imposible adivinarlo, pero fuerzas que coinciden en lo programático y si tienen la misma visión de las cosas, de cómo hay que intervenir en lo social, de cómo hay que conseguir que la gente esté lo más organizada posible, que haya cada vez más gente sindicada en los sindicatos, que haya en los sindicatos en lo laboral, que haya cada vez más gente sindicada en los sindicatos de inquilinas, que haya cada vez más gente en el movimiento feminista, que haya cada vez más gente en el movimiento ecologista, pues si coincidimos en todo eso, pues bueno, pues no parece escabellado, no parece una locura que podamos ir a un espacio de confluencia electoral. Pero ya digo, de aquí a 2023 creo que va a llover mucho. La última. En el comunicado del lunes de Izquierda Unida también pedían una inversión de recursos y esfuerzos en los territorios. ¿Ha absorbido en Podemos o en Unidas Podemos digamos la estructura estatal, el ámbito estatal, demasiados recursos que tendrían que haberse destinado a los territorios y a otros, quizá y a otros lugares? Rotundamente no. Rotundamente no, porque, o sea, salvo en los primeros tiempos, en las primeras etapas, pero yo creo que ya es absurdo que entremos a debatir de eso. En Podemos los recursos que entran a nivel estatal se gestionan a nivel estatal para generar una estructura estatal que cada vez más intentamos que esa estructura revierta en los territorios con herramientas como el cable, con herramientas como la Escuela Popular Paulo Freire, etcétera, que son herramientas para la militancia que salen de los recursos estatales. Pero ahora bien, todos los recursos autonómicos que genera la organización se quedan y se gestionan de manera autónoma a nivel territorial, y todos los recursos
que genera la organización o que ingresa a la organización a nivel municipal, se quedan a nivel municipal y son gestionados a nivel municipal. Por lo tanto, yo creo que ese no ha sido uno de los problemas de Podemos. Otra cosa es entrar en el debate y decir, a lo mejor esos equilibrios entre los recursos que se mueven en un ámbito o en otro debería ser diferente. Puede ser que ha habido problemas y que puede haber militancia que lea esta entrevista y diga, pues a mí en mi municipio no me llegaban esos recursos. Bueno, eso ya responde más a situaciones de conflicto interno, a incumplimiento de los acuerdos, de los documentos, etcétera, pero no a una intención de la dirección estatal de absorber recursos para generar una estructura estatal inflada y dejar a los territorios, tanto a nivel autonómico como a nivel municipal, sin nada. Y la realidad, o sea, mi mejor carta de presentación para demostrar esto es la realidad, que hay muchos territorios que tienen estructuras parecidas a la estructura estatal, siempre dependiendo de cuál haya sido el resultado electoral, ¿no?